Bueno, para quienes nos escuchan hoy, quiero que imaginen por un momento intentar grabar el bajo de una canción de rock moderno. O digamos, los timbales de una orquesta sinfónica. Ajá. Pero grabarlos directamente en un disco de vinilo. O sea, sin alterar absolutamente nada de la señal. Sería un desastre. Un desastre físico total. Físico y mecánico, tal cual. Por pura física. La aguja literalmente saldría volando del tocadiscos. Porque las frecuencias graves requieren surcos tan anchos y tan profundos que ocuparían todo el disco en, no sé, un par de minutos. Sí. Harían que el formato fuera completamente inviable. Es una limitación mecánica fascinante, la verdad. Y pues la industria resolvió ese problema físico hace décadas. Lo que hacen es alterar la música de forma extrema antes de, digamos, planchar el plástico. Claro. Pero esa solución crea un cuello de botella monumental en el otro extremo de la cadena, que es la reproducción. Porque lo que sale de un tocadiscos no es música tal como la conocemos, o sea, es un susurro minúsculo. Minúsculo y súper desequilibrado, ¿no? Totalmente. Desequilibrado y sumamente frágil. Y para que nuestra audiencia tenga un poco de contexto de esta fragilidad, estamos hablando de una señal eléctrica que puede ser hasta 1000 veces más débil que la que emite un reproductor de CD. O un teléfono celular incluso. Exacto. Y ese es el problema fundamental del que, curiosamente, poco se habla en los círculos de quienes empiezan a coleccionar vinilos. O sea, sin una intervención matemática y eléctrica hiperprecisa, esa pequeña señal es básicamente inútil. No sirve de nada, ¿sí? Y por eso, nuestra inversión de hoy se centra en desentrañar, digamos, el cerebro detrás de toda esta operación, el preamplificador de fono. Y para hacer este análisis a fondo, nos vamos a centrar en un disruptor muy específico que ha estado, pues, sacudiendo a toda la comunidad audiófila últimamente. Hablamos de la serie Zenfono de Hi-Fi Audio. Sí, tenemos una pila de fuentes técnicas para esto. Vamos a cruzar los datos de las rigurosas mediciones de laboratorio que publicó Soundstage, también reseñas a largo plazo de What Hi-Fi y Audio Grade. Que son muy detalladas, por cierto. Sí, muchísimo. Y hasta vamos a llegar a los debates acalorados y muy técnicos que ocurren en los foros de Reddit. La misión de esta charla es entender cómo y por qué la ingeniería de alta fidelidad, esa que antes, o sea, exigía hipotecar la casa casi. Sí, equipos gigantescos. Exacto. ¿Cómo es que ahora caben equipos de escritorio que son bastante accesibles, transformando radicalmente la experiencia del audio analógico para cualquiera? Fíjate que para entender por qué un dispositivo como el Zenfono genera tanto revuelo en las revistas especializadas, primero hay que entender la monumental tarea que realiza por dentro. Porque no es solo subir el volumen, ¿verdad? Para nada. No se trata simplemente de subir el volumen de la señal del tocadiscos, se trata de una reconstrucción estructural de la música. Como mencionamos, al grabar el vinilo se alteran las frecuencias. Sí. Y eso se hace siguiendo un estándar global que se creó por allá en 1954. La famosa curva de ecualización RIA. Claro, la curva RIA, que básicamente lo que hace es reducir los graves drásticamente para ahorrar espacio físico en el disco y exagerar los agudos para poder superar el ruido del roce de la aguja. Entonces, a ver si esta analogía captura bien el proceso. A ver. Yo lo veo como que el preamplificador funciona como un software de descompresión. Es como recibir una fotografía donde alguien oscureció todas las sombras y quemó todos los brillos artificialmente, solo para poder enviarla por un cable muy, muy lento. Ajá, me gusta esa imagen. Entonces, el preamplificador de fono tiene que aplicar una lente matemática inversa, digamos, un algoritmo físico, para restaurar exactamente la luz y el color original. Y todo esto sin introducir ningún artefacto nuevo o ruido a la imagen. La analogía es sumamente precisa, pero tiene un desafío añadido enorme. Y es que esto no ocurre en el dominio digital con ceros y unos que son inflexibles y perfectos. Cierto, es todo analógico. Exactamente. Esto ocurre en el dominio analógico, a través de componentes físicos reales, resistencias, condensadores. Y ahí es donde entra la alquimia de los componentes internos. O sea, la serie Zenfono logra esa lente matemática que mencionas utilizando unos condensadores TDK-C0G. Ajá. Están montados en paralelo, junto con unos amplificadores operacionales personalizados, que denominan OVA 2637. Y a ver,
Esos nombres y códigos alfanuméricos suenan impresionantes en un manual, pero ¿qué significan físicamente para la señal de audio? O sea, ¿por qué la elección de un condensador específico cambia la forma en que suena un violonchelo o una voz humana? Pues mira, un condensador normal es muy sensible a su entorno. Si el equipo se calienta, digamos después de un par de horas de estar escuchando música, un condensador barato cambia su valor eléctrico ligeramente. Se desvía. Exacto. Se desvía y si el valor eléctrico cambia, la curva matemática RIA se distorsiona. Los agudos podrían volverse más estridentes o de pronto los bajos pierden definición y suenan pastosos. O sea que la foto de la que hablábamos empieza a verse con los colores mal. ¿Tal cual? Los condensadores TDK-COG, en cambio, tienen lo que se llama una deriva térmica casi nula. O sea, no importa si el equipo está frío o si lleva encendido todo el día. Su valor eléctrico es una roca. Es inamovible. ¡Wow! Y por otro lado, el amplificador operacional OVA 2637 se encarga de multiplicar la señal sin inyectar su propio ruido interno en el proceso, que es igual de crítico. Lo cual, de hecho, explica bastante bien los resultados de las pruebas de laboratorio de SoundStage. Yo estaba leyendo eso y los técnicos midieron la precisión de esta reconstrucción matemática y encontraron que el Zenfono tiene una desviación de la curva RIA de apenas más o menos 0.15 decibelios. Es una locura. En el mundo del audio analógico, tener una tolerancia de 0.15 decibelios es como caminar sobre la cuerda floja a 100 metros de altura sin inmutarse en lo absoluto. Es un margen de error prácticamente inaudible. Y hi-fi Audio logra esto canalizando diseños y tecnología de su marca hermana de ultra alta gama, que es AMR, y lo meten en circuitos compactos y económicos. Lo cual ya es un logro. Sí, pero, toda esa precisión matemática de los condensadores no sirve de absolutamente nada si no se resuelve un problema mucho más mundano y mucho más agresivo: la energía de la pared. Claro, el enchufe. Porque el enchufe de la casa nos entrega corriente alterna, güey. Esa corriente es extremadamente ruidosa. Si tomas la señal microscópica del tocadiscos, la que decíamos que es 1000 veces más débil, y la amplificas cientos de veces, pues vas a amplificar también el zumbido de la nevera. Sí. De las luces LED de la sala y de la propia red eléctrica de la calle, ¿no? Ese es el famoso zumbido de 60 hercios. Es literalmente el enemigo público número 1 del audio de alta fidelidad. Totalmente. Cuando se diseña un preamplificador, la fuente de alimentación suele ser siempre el talón de Aquiles, especialmente en equipos, digamos, de menos de $200 o $300. El ruido de fondo de la energía eléctrica se traga las sutilezas de la grabación. Termina tapando la respiración de los músicos o ese eco natural del estudio de grabación. Pero justo revisando las métricas, el nivel de ruido del Zenfono está medido en unos astronómicos menos 151 decibelios voltio. Sí, es bajísimo. Eso es un vacío clínico. Y el mecanismo para lograrlo, te juro que suena a ciencia ficción. Porque en lugar de usar un transformador pesado y tradicional, crean como una especie de isla aislada en la placa de circuito y regeneran toda la energía a una frecuencia de 1.2 MHz. Es una estrategia de evasión simplemente brillante. O sea, al tomar la frecuencia de la red, que está en el rango audible de los graves, y acelerarla a 1.2 MHz, que es como 20,000 veces más rápida, ¡wow! Sí, están empujando cualquier posible ruido residual a un espectro electromagnético que está mucho más allá del oído humano, e incluso más allá de lo que los propios circuitos de audio pueden siquiera procesar. Ajá, he escuchado mucho eso. Entonces, ¿por qué obsesionarse con crear este silencio de laboratorio que suena casi aséptico? ¿Acaso no le quita eso el encanto de escuchar un disco físico? Pues mira, esa es una confusión muy común en el medio. Y la verdad es que hay que separar dos fenómenos físicos completamente distintos. A ver. El encanto natural del vinilo proviene del roce físico del diamante contra el plástico. Tal vez un ligero crujido físico por un poquito de polvo en el surco. Y claro, las imperfecciones armónicas propias del proceso de corte. Ese es el carácter real de la grabación. Claro, lo que está en el disco. Exacto. Pero el zumbido constante, ese siseo eléctrico de una mala fuente de alimentación parasitaria, eso no tiene nada de romántico ni de musical. Nada.
Es simple y llana contaminación electrónica que lo único que hace es enmascarar el rango dinámico de la música. Entendido. O sea, no es lo mismo escuchar el leve roce del diamante, que es parte de la experiencia, que escuchar una interferencia de microondas de fondo zumbando todo el tiempo. Exactamente. De hecho, al leer las comparativas directas en Sound Matters, el crítico destacaba muchísimo que este silencio absoluto del Zenfono permitía percibir dinámicas sutiles, dinámicas que preamplificadores del doble de precio, como creo que mencionaban el Moon 1110 LP versión 2, pues simplemente las ocultaban bajo una capa de ruido gris. Y es que, imagínate, una vez que logras eliminar esa contaminación de la red eléctrica, entonces te enfrentas a la realidad física e impredecible de reproducir un pedazo de plástico. Porque incluso con una fuente de poder perfectamente limpia, la aguja sigue estando a merced de los defectos estructurales del propio disco. Sí, y el defecto más común y, francamente, el más frustrante es un disco alabeado. O sea, ondulado. Uf, sí. Ese disco que alguien dejó al sol o que a veces ya venía deformado de fábrica y que cuando lo pones parece una montaña rusa dando vueltas en el plato. Tal cual. Y cuando la aguja sube y baja por esa ola plástica de baja frecuencia, envía una señal eléctrica masiva al amplificador. Y esto provoca el famoso retumbo subsónico. Claro. Los conos de los altavoces empiezan a saltar. Empiezan a bombear agresivamente hacia adelante y hacia atrás. Están gastando una energía inmensa y forzando el amplificador para reproducir un sonido que es inaudible, pero mecánicamente destructivo. Y para mitigar eso, tengo entendido que la industria implementó históricamente los filtros subsónicos. Pero el problema es el mecanismo que usan esos filtros tradicionales, ¿no? Sí. El mecanismo es muy torpe. Funcionan mediante un corte drástico de ecualización en las frecuencias bajas. Son, digamos, ciegos. Detectan cualquier energía por debajo de los 20 Hz y la eliminan por completo. Lo que significa que, o sea, si tienes un disco ondulado y la canción tiene notas graves muy profundas, digamos de un sintetizador o un bajo de 6 cuerdas, pues el filtro tradicional actúa como un hacha y amputa... Amputa las dos cosas, exactamente. Salva a los altavoces de destruirse, sí, pero castra por completo la respuesta de graves de la música. ¡Qué lástima! Y lo peor es que, además, los filtros tradicionales introducen anomalías de fase en el dominio análogo, un fenómeno que los ingenieros conocen como retraso de grupo. ¿Y eso cómo afecta el sonido? Significa que las notas graves que logran sobrevivir al filtro llegan a los altavoces unas fracciones de milisegundo más tarde que las frecuencias medias y altas. Y eso arruina por completo el ritmo y la coherencia temporal de la canción. El impacto del bajo se siente flojo. Claro, pierde la pegada. Y para evitar esto, Hi-Fi integró en estos modelos un filtro subsónico inteligente, que afirman que elimina el problema del disco deformado sin tocar ni la amplitud ni la fase de los bajos musicales. A ver, aquí tengo una duda inmensa. ¿Cómo es posible que un circuito analógico sepa distinguir entre la vibración de una nota grave tocada por un músico real y la vibración de un trozo de plástico deformado que está girando en el plato? Porque al final de la cadena, todo es simplemente voltaje entrando por un cable. O sea, no tiene ojos para ver el disco. Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta está en la propia ingeniería de la máquina de corte que fabrica el vinilo original. En la fábrica. Sí. Cuando se hace el máster de un vinilo, las frecuencias graves, o sea, el bajo real de la música, siempre se cortan de manera estrictamente lateral en el surco, es decir, en configuración mono. La aguja solo necesita moverse de izquierda a derecha, horizontalmente, para leer el bajo. Ah, ya entiendo, porque si el bajo tuviera información estéreo extrema, eso requeriría movimientos verticales muy pronunciados de la aguja de corte. Exacto. Lo que haría surcos con profundidades irregulares. Y la aguja de reproducción, pues, nuevamente, saldría volando del plato. Exactamente. Por lo tanto, el bajo musical es movimiento lateral puro. Sin embargo, un disco ondulado genera un movimiento que es intrínsecamente vertical y de muy baja frecuencia, porque es el disco entero empujando la aguja hacia arriba y hacia abajo en esa ola que mencionabas. Claro. Así que el filtro inteligente no está, digamos, escuchando la música ni tratando de adivinar con inteligencia artificial. Está diseñado puramente para analizar la señal y cancelar únicamente la modulación vertical de baja frecuencia extrema. Las frecuencias de movimiento lateral, que son la música real, pasan intactas y sin ninguna alteración de fase. ¡Wow!
Es una solución puramente geométrica a un problema eléctrico. Sí, es brillante. Brillante. Y bueno, con todas estas tecnologías analizadas a nivel ya microscópico, desde la precisión RIA hasta la arquitectura de energía limpia y esta genialidad del filtro, pues surge la pregunta de cómo se implementa todo esto comercialmente, ¿no? Porque la familia Zenfono tiene varias iteraciones y la competencia en este rango de precios es brutal. La clave aquí es la escalabilidad. Todo comienza con el modelo Zen Airphono, que está pensado como el punto de entrada absoluto. Este modelo mantiene los circuitos internos de altísima calidad, pero reduce los costos utilizando una carcasa de policarbonato rígido en lugar de metal. Entiendo. Está diseñado para mejorar inmediatamente tocadiscos básicos que vienen con esos preamplificadores integrados de mala calidad. Claro, los que vienen de fábrica. Luego está el Zenfono original, que salta a un chasis de aluminio puro, bastante bonito por cierto, e introduce opciones críticas de ganancia para diferentes tipos de cápsulas, desde las más comunes, que son las de imán móvil, Las MMC. hasta las más exigentes de bobina móvil, que sabemos que tienen voltajes de salida aún más microscópicos y demandan un ruido de fondo todavía menor. Pero fíjate que lo que destaca de este modelo, y donde he visto que la comunidad audiófila pierde la cabeza, Sí, ya sé a dónde vas. es que incluye una salida balanceada Pentacon de 4.4 milímetros. Es que incorporar una topología balanceada en un preamplificador de esta categoría de precio, pues desafía toda lógica del mercado, francamente. Totalmente. Una conexión balanceada utiliza líneas de señal inversas para lograr algo llamado rechazo de ruido en modo común. Básicamente cualquier interferencia de radiofrecuencia que capte el cable, digamos en el trayecto, se cancela a sí misma antes de llegar al amplificador principal. Y para que quien nos escucha dimensione lo inusual que es esto en la industria. Incluir una etapa de salida diferencial balanceada en un equipo de escritorio de, no sé, menos de $200, Sí. es como, es como comprar el modelo base de un automóvil subcompacto en una concesionaria normal y descubrir que bajo el capó hay el motor de combustión con tecnología de Fórmula 1. Es una excelente comparación. Simplemente no es un gasto que los fabricantes suelen asumir en esta gama. Y la iteración más reciente, que es el Zenfono 3, lleva esto todavía más allá, incluyendo botones de carga de impedancia en la parte trasera. Sí, esos ajustes de carga son vitales, porque la impedancia funciona como el sistema de engranajes de una bicicleta. Si la salida de la cápsula y la entrada del preamplificador no están alineadas, pues se pierde transferencia de energía y la respuesta de frecuencia se distorsiona. Claro. Permitir al usuario cambiar esa carga físicamente, con botones, significa poder calibrar el equipo a la cápsula exacta que está utilizando en ese momento. Pero claro, toda esta ingeniería en papel tiene que enfrentarse al escrutinio del mundo real. Y en los foros especializados de Reddit, la comparación obsesiva que veo todo el tiempo es entre el Zenfono y el Schiit Mani 2. Es como un duelo constante en la comunidad. Es un debate súper interesante porque revela preferencias muy claras en la firma sónica de los usuarios. Los análisis técnicos en los foros muestran que el Mani 2 tiene una afinación que la comunidad describe comúnmente como en forma de V. Forma de V. Es decir, graves muy gruesos y prominentes, acompañados de agudos afilados y muy brillantes. Exactamente, lo cual, hay que admitirlo, puede sonar increíblemente dinámico y emocionante durante los primeros 10 o 15 minutos, especialmente si escuchas géneros como la electrónica o el metal. Te da ese golpe inicial. Sí, pero la crítica constante es que esos agudos tan enfatizados pueden volverse sumamente fatigantes durante escuchas prolongados, o si, por ejemplo, usas una cápsula que ya de por sí tira a ser brillante. Te taladra el oído un poco. Tal cual. El Zenfono, por otro lado, toma una ruta filosófica opuesta. Las reseñas de What Hi-Fi y los debates comunitarios coinciden bastante en que ofrece una presentación extraordinariamente neutral y equilibrada. Sí, muy plana. No intenta añadir drama falso a la música. Su objetivo principal es una transparencia cristalina. Favorece muchísimo la naturalidad de las voces y la amplitud espacial, o sea, el escenario sonoro. Y lograr extraer esta pureza cristalina de la señal es un logro inmenso, sin duda. Pero nos plantea el siguiente dilema. ¿A dónde va esa señal después? Porque históricamente el cable terminaba en un receptor masivo y en un par de altavoces de torre en medio del salón principal. Así era antes, claro.
pero la realidad habitacional hoy en día y las costumbres de escucha pues han cambiado muchísimo. Hay un sector gigantesco de amantes del sonido que busca la intimidad, esa precisión microscópica que solo los auriculares de alta fidelidad te pueden ofrecer. Y justo aquí radica otro problema de ingeniería que es masivo. No puedes, simplemente no se puede conectar unos audífonos magnetoplanares o de alta impedancia directamente a la salida de un preamplificador de fono. No sonaría nada. Simplemente no hay suficiente fuerza electromotriz. El preamplificador prepara y pule la señal, sí, pero no tiene el músculo eléctrico para mover los transductores físicos de los audífonos. Y para resolver esto, el ecosistema de hi-fi se expande con otra caja, que es el amplificador de auriculares analógico Zen-Can. Y bueno, su variante superior, que es el Zen-Can Signature. La métrica de potencia aquí me pareció absurda cuando la leí. Es altísima. Pueden entregar entre 1600 y casi 1900 milivatios. Y para ponerlo en contexto para la audiencia, intentar mover unos auriculares audiófilos muy exigentes, digamos unos de 300 ohms, con la salida de audio de tu computadora portátil. Uf, pobre computadora. Sí, es como intentar mover una gran cantidad de agua a través de un tubo larguísimo, pero usando una pequeña bomba de pecera. Simplemente no hay presión suficiente, el sonido colapsa, los bajos desaparecen. Es una gran analogía. Y el Zen-Can provee este flujo de voltaje masivo y estable, proporcionando esa, digamos, presión eléctrica necesaria para que la membrana del auricular por fin alcance todo su rango dinámico. Pero ojo, que no se trata de volumen indiscriminado nada más. Se trata del control absoluto del diafragma del auricular. Y logran este control utilizando topologías de circuitos discretos clase A. A ver, pausa ahí. ¿Cómo se traduce físicamente esta famosa clase A en el comportamiento del equipo? Porque, es un término que se lanza en los foros todo el tiempo como si fuera el santo grial del audio. Pero a veces siento que no se explica bien. Claro. Lo explico rapidísimo. En la mayoría de los amplificadores estándar, que se conocen como clase AB, los transistores internos se turnan el trabajo. Unos amplifican la mitad positiva de la onda sonora y luego, ¡pum!, se apagan y le entregan el trabajo a otros transistores para que amplifiquen la mitad negativa. En esa minúscula transición, en ese relevo entre transistores, se genera una distorsión. La llaman distorsión de cruce. Entiendo. Es una imperfección microscópica, pero está ahí. Un amplificador en clase A, por el contrario, mantiene todos los transistores encendidos y conduciendo corriente el 100% del tiempo. Nunca hay un relevo, nunca se apagan. Claro, aunque me imagino que eso implica que generan muchísimo más calor y consumen más energía, ¿no? Totalmente. Se calientan bastante, pero a cambio de ese calor se elimina por completo esa distorsión de transición que mencionaba. Y lo más vital de todo este flujo que hemos armado hoy. Cuando conectas el Zen-Fono al Zen-Can, la ruta de la señal es puramente analógica desde que la aguja física toca el disco hasta que las ondas de sonido golpean el tímpano del oyente. O sea, no hay ninguna conversión digital analógica en medio. Cero. No hay chips procesando datos, toda la calidez de la amplificación clase A y la precisión matemática del circuito RIAA se preservan intactas. Fíjate que incluso las opciones de personalización del Zen-Can, como el sistema X-Bass, que es para recuperar las bajas frecuencias que los auriculares abiertos pierden naturalmente. Sí que es súper útil. O el 3D Holographic, que busca expandir la imagen sonora como fuera de la cabeza. Todo eso se implementa a través de matrices de componentes analógicos. O sea, repito, no mediante software ni procesamiento digital. Todo es hardware puro. Y la versión Signature empuja esta obsesión por el hardware todavía más lejos, con una función llamada Active EQ. En lugar de ofrecer un ecualizador digital genérico en una pantallita, los ingenieros de hi-fi trazaron las carencias de frecuencia específicas de auriculares legendarios. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Como los Sennheiser HD6XX, o los modelos planares de Hi-Fi Man, o incluso los cerrados Mese 99. Y luego crearon pequeños circuitos analógicos a medida dentro del aparato que compensan exactamente los valles y picos de esos auriculares en particular. ¡Wow! Eso es literalmente una sastrería acústica pero hecha en hardware. Exactamente.
Y bueno, al final del día, todo este análisis tan detallado de la topología de circuitos, las fuentes de energía y las ecualizaciones de hardware, creo que convergen en una realidad muy, muy tangible para cualquiera que esté construyendo un sistema de audio en casa. La serie Zen demuestra que los fundamentos de la alta fidelidad de referencia absoluta, o sea, el silencio profundo, la precisión milimétrica, la potencia limpia, todo eso está rompiendo las barreras del precio. Y ese es el verdadero núcleo de todo esto. Porque, si lo piensas, durante generaciones enteras, alcanzar este nivel de separación instrumental, este bajísimo piso de ruido y esta autoridad brutal para manejar auriculares difíciles, todo eso era un privilegio reservado para unos pocos. Para quienes podían permitirse sacrificar medio salón de su casa e invertir cantidades, o sea, de 5 cifras, en equipos masivos, ya sabes, con frontales de aluminio cepillado de 20 kilos cada uno. Tal cual. Pero en la miniaturización, los diseños de circuitos verdaderamente inteligentes y claro, la economía de escala, pues han fracturado ese paradigma por completo. Que equipos de escritorio tan accesibles estén igualando y en pruebas a ciegas, muchas veces hasta superando a componentes históricos de la famosa era dorada del audio, o incluso a equipos boutique contemporáneos carísimos. Es un cambio de juego total. Total. Y eso nos deja con una pregunta final, que puede ser incómoda, pero creo que es absolutamente necesaria para la industria actual. Y para quienes nos escuchan, quiero dejarles este pensamiento. A ver. Si un circuito moderno y accesible puede descifrar la matemática complejísima de un vinilo con una desviación casi nula y además amplificarla sin inyectar el más mínimo siseo de la pared, por equipos de audio ultra premium, deja de ser una inversión en la pureza del sonido y se convierte en un simple gasto en estatus social, en el prestigio de una marca o, digamos, la estética de un mueble de madera exótica con luces bonitas en la sala. Es una invitación obligada a replantearnos qué es lo que realmente le otorga valor a la música, a la física del sonido y a esa emoción tan genuina de sentarnos a escuchar cada milímetro de información que está oculta en ese pequeño surco de plástico.